¿Qué tal? Bienvenidos a este encuentro de Digitales con Arduino. En esta oportunidad vamos a revisar algunos conceptos fundamentales que nos permitirán ir introduciéndonos al mundo de la programación y posteriormente a la utilización de la placa Arduino para poder abordar aquellos contenidos vinculados con electrónica digital. Bueno, ¿qué es un algoritmo? ¿Qué es una solución algorítmica? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de programación? En pantalla pueden observar un esquema en bloques en donde podemos expresar a través de ese esquema justamente que un algoritmo, lo que está representado en el bloque que estoy señalando, tiene como entrada un problema y como salida la solución a ese problema. Por ejemplo, si pensamos en los pasos que generalmente seguimos para realizar una operación aritmética, como una suma, el problema sería obtener la suma, por ejemplo, de dos números. El algoritmo en sí, muy básico, muy sencillo, sería realizar esa suma de acuerdo a ciertas reglas y la solución sería el resultado de esa suma. Pero lo referido a lo que se conoce generalmente como ciencias de la computación va más allá de problemas de tipo numérico. Hoy por hoy nosotros podemos resolver con algoritmos problemas bastante más complejos que una simple suma o que una simple multiplicación, que sería como una suma sucesiva. En definitiva, cuando encaramos cuestiones relacionadas a la programación, partimos de un supuesto. El supuesto es que los problemas que podemos resolver programando, en este caso, la Arduino, tienen una solución algorítmica. ¿Y qué es un algoritmo? Es un conjunto de pasos, una serie de reglas, que me permite trabajar sobre datos para obtener algún tipo de información. Desde el punto de vista del software, entonces mi placa Arduino sería como un procesador en donde yo cargo un algoritmo que va a estar codificado en un lenguaje de programación y ese algoritmo va a ser procesado por el microcontrolador de la placa Arduino, va a trabajar sobre datos que yo les proporciono como entrada y va a producir determinado tipo de información de salida. Eso sería el punto de vista del software. Si vamos al hardware de la placa, ya estuvimos viendo un esquema básico de los componentes o elementos que constituyen la placa Arduino, el hardware en sí. Esto, que es el software y esa capacidad de procesar algoritmos, está estrechamente vinculado con el hardware de la placa, que me permite ingresar señales eléctricas para producir a su vez señales eléctricas de salida. Entonces, lo que se constituye como datos de entrada, generalmente en todos los problemas que nosotros abordemos, van a ser determinados tipos de señales eléctricas. Señales que pueden tener una naturaleza digital o una naturaleza analógica. La placa Arduino va a procesar esos datos de entrada y va a permitirme, de acuerdo al programa que yo cargue en la placa, producir determinado tipo de información de salida, también en formas de señales eléctricas. Las entradas generalmente van a provenir de sensores y las salidas van a controlar, por ejemplo, determinado tipo de actuadores eléctricos, electromecánicos, etc. Bueno, hasta aquí
a través de estos 3 esquemas muy simples, podemos, espero, comenzar a comprender mejor esta cuestión de la programación y en este caso relacionada con una placa Arduino. Partimos del supuesto de que los problemas que vamos a abordar tienen una solución algorítmica. Ese algoritmo lo vamos a poder codificar a través de un lenguaje de programación para que nuestra placa actúe como un procesador de datos de entrada para producir determinado tipo de información de salida, y tanto los datos de entrada como esa información de salida generalmente va a venir representada por señales eléctricas. Muchas gracias, será hasta un próximo encuentro.